¿Sabías que en España existe un hospital tan siniestro que ni los propios médicos querían quedarse a solas en sus pasillos? Un lugar donde las sombras parecen tener vida propia y los gritos no siempre venían de los vivos. Hoy te llevamos a Terrassa, en Barcelona, a un sitio que ha sido llamado por muchos el hospital más terrorífico de Europa. El Hospital del Tórax. Pero no es solo por su aspecto abandonado o su historia médica. Hay algo más. Algo que va más allá de la ciencia y la razón. Dicen que aquí se concentra una energía oscura, como si las paredes absorbieran el sufrimiento y lo devolvieran en forma de susurros, apariciones y hasta empujones invisibles. ¿Por qué tantos pacientes terminaron lanzándose desde la 9ª planta? ¿Y qué es lo que aseguran escuchar los investigadores paranormales que se atreven a pasar una noche aquí? Pero antes de adentrarnos en esta historia real cargada de misterio, leyendas urbanas y fenómenos sin explicación, te invito a que te pongas cómodo, apagues las luces, te pongas los audífonos y te suscribas al canal, actives la campanita y le des like a este vídeo si te gusta el contenido de terror real. Aquí contamos historias donde la realidad es más aterradora que cualquier ficción. Porque esta no es solo una historia de fantasmas. Es el recuerdo oscuro de un lugar real que aún hoy sigue respirando dolor. Todo comenzó en el año 1952, cuando el Hospital del Tórax fue inaugurado en Terrassa, provincia de Barcelona. En ese entonces, España atravesaba una época difícil. El país aún sufría las secuelas de la posguerra, y las enfermedades respiratorias eran una de las principales causas de muerte. La más temida, la tuberculosis. Este hospital fue construido como una solución de urgencia, pensado exclusivamente para pacientes con afecciones pulmonares. Un lugar de reposo, donde se esperaba que el aire puro de la montaña ayudara en la recuperación. Y sí, puede que en los papeles pareciera un proyecto noble. Pero la realidad fue mucho más cruda. Los tratamientos eran lentos, dolorosos y muchas veces ineficaces. No existían los antibióticos modernos. Las personas pasaban meses, incluso años encerradas, lejos de sus familias, viendo cómo su salud se apagaba poco a poco. Imagina estar postrado en una cama sin esperanza de cura, escuchando cada día cómo fallece otro paciente a pocos metros de ti. El ambiente no era de sanación. Era de desesperanza. Y fue esa misma atmósfera, de dolor, aislamiento y muerte, la que empezó a alimentar algo más que simples rumores. Porque cuando el cuerpo se apaga, muchas veces, el alma no encuentra el camino para irse. Y en el Hospital del Tórax, dicen que muchas se quedaron atrapadas. A medida que los años pasaban, el Hospital del Tórax fue ganando una sombra oscura que no tenía nada que ver con la medicina. Comenzaron a surgir historias inquietantes entre el personal y los propios pacientes. La más escalofriante, el tristemente conocido patio de los suicidios. Este patio se encontraba en la parte trasera del hospital, justo al pie de la 9ª planta. Una altura suficiente para que todo aquel que se arrojara no sobreviviera. Y lo más perturbador es que no fue un caso aislado. Varios pacientes terminaron lanzándose al vacío desde sus habitaciones. Algunos aseguran que lo hacían por desesperación. Otros, que era algo lo que los empujaba. El personal de mantenimiento comenzó a evitar ciertas zonas del hospital. Enfermeros reportaban ver sombras cruzando los pasillos cuando ya no quedaba nadie. Y más de una vez, los gritos que se escuchaban por la noche no tenían explicación médica. Algunos extrabajadores han contado que preferían no mirar por los ventanales del último piso, por miedo a ver a alguien parado del otro lado del vidrio, aunque estuvieran solos. Y lo más inquietante, aún después del cierre del hospital, algunos visitantes aseguran haber escuchado cómo se abrían y cerraban puertas, en habitaciones completamente vacías. ¿Coincidencias? ¿Sugestión colectiva? ¿O quizás algo quedó encerrado allí, junto con el sufrimiento de tantos años? Vamos más allá del mito, y veamos qué encontraron los investigadores paranormales. Cuando el Hospital del Tórax cerró sus puertas definitivamente en los años 90, muchos pensaron que las historias terminarían ahí. Pero fue justo al contrario. Con el abandono, el silencio y el deterioro, empezaron a surgir visitas no autorizadas, exploradores urbanos, curiosos del misterio, y más adelante, investigadores paranormales. Lo que encontraron ahí dentro superó cualquier expectativa.
Grupos equipados con cámaras térmicas, grabadoras de sonido e incluso sensores de movimiento han captado fenómenos difíciles de explicar. Voces susurrando nombres cuando no hay nadie cerca. Ruidos metálicos, como camillas arrastrándose por el suelo. Y lo más impactante, psicofonías con lamentos, gritos, e incluso una frase que se ha repetido en diferentes grabaciones. ¡Ayúdame! Uno de los grupos más conocidos del mundo del misterio relató que, mientras grababan en la 9ª planta, un integrante fue empujado contra la pared. Otro terminó con una marca en el brazo, similar a un rasguño. Y todos coinciden en algo. La energía dentro del hospital es pesada, opresiva, como si te observaran desde todos los rincones. Pero, ¿es solo sugestión? ¿El poder de la mente? ¿O realmente estamos frente a uno de los lugares más embrujados de España? Y si piensas que todo esto es exageración, espera a conocer los testimonios de quienes trabajaron allí cuando aún estaba en funcionamiento. Lo que vas a escuchar no aparece en los libros de medicina. Aunque parezca increíble, muchas de las historias más perturbadoras del Hospital del Tórax no vienen de visitantes nocturnos ni de youtubers de lo paranormal. Vienen de personas que trabajaron allí a plena luz del día. Médicos, enfermeros, personal de limpieza. Profesionales que no tenían ningún interés en fantasmas ni leyendas. Gente seria, que aún hoy recuerda lo que vivieron con un escalofrío en la espalda. Uno de los testimonios más impactantes es el de una enfermera retirada, que en una entrevista anónima contó lo siguiente. Había una habitación, la 4A20, donde ningún paciente duraba más de una semana. Siempre pedían cambiarse. Decían que no podían dormir, que alguien les respiraba en el oído. Otro extrabajador relató que, al hacer su ronda nocturna, vio a una mujer vestida de blanco parada al final del pasillo. Cuando se acercó, desapareció frente a sus ojos. Incluso un médico, de esos que no creen en lo sobrenatural, aseguró escuchar una voz llamándolo por su nombre, en un ala del hospital donde no había nadie internado en ese momento. Y hay algo que todos mencionan, aunque sea en voz baja. A veces, el hospital te devolvía las miradas. No sabías desde dónde, pero sabías que alguien te estaba viendo. Con el paso del tiempo, estas historias se convirtieron en susurros, en advertencias no oficiales. Hasta que finalmente, el hospital cerró sus puertas al dolor, pero no al misterio. Porque lo que pasó después, fue aún más extraño. En 1997, el Hospital del Tórax cerró oficialmente sus puertas. Los últimos pacientes fueron trasladados, y el edificio quedó abandonado, como un cuerpo sin alma. Pero no por mucho tiempo. El lugar, con su arquitectura sombría y pasillos interminables, comenzó a llamar la atención de productores y directores. El silencio y el deterioro natural lo convirtieron en el escenario perfecto para rodar películas de terror. Así nació un nuevo capítulo en su historia. El hospital se convirtió en el plató maldito de Cataluña. Películas, cortometrajes, videoclips. Y sí, también series de televisión, como la popular Polseres Vermelles, grabaron escenas entre esas paredes. Pero aquí es donde las cosas se ponen raras. Muchos miembros de los equipos de rodaje empezaron a reportar experiencias inquietantes. Luces que se apagaban solas sin explicación técnica. Cámaras que dejaban de funcionar en puntos específicos del hospital. Y actores que sentían frío repentino o mareos intensos justo antes de grabar. Un director confesó que durante una toma en la antigua sala de operaciones, escucharon por el intercomunicador una voz que dijo: «No deberían estar aquí». Lo curioso es que nadie más estaba conectado en ese momento. Y lo más inquietante. Al revisar el material grabado, una sombra aparece detrás de un personaje principal, en una escena donde no había nadie más en el plano. A estas alturas, ya no era solo una historia de médicos y pacientes. El Hospital del Tórax se había convertido en un personaje más dentro de cada producción. Y en una leyenda urbana viva, que sigue creciendo con cada visita, cada grabación, y cada testigo que entra y no vuelve a ser el mismo. Con el paso de los años, el Hospital del Tórax dejó de ser solo un edificio abandonado. Y se convirtió en una leyenda. Hoy en día, circulan múltiples historias entre jóvenes, exploradores urbanos y fanáticos del misterio. Algunas suenan a fantasía, pero otras se repiten con detalles tan específicos que cuesta creer que no haya algo de verdad detrás.
Una de las más conocidas es la del niño del sótano. Dicen que en los niveles más bajos del hospital, a los que no se puede acceder fácilmente, se escucha reír a un niño, aunque nunca ha habido registros de pacientes infantiles allí. Otros cuentan que en la capilla abandonada, si entras solo y en completo silencio, puedes escuchar una misa susurrada, con una voz que recita oraciones, al revés. Y luego está la mujer de la 9ª planta. Muchos visitantes afirman haber visto una figura femenina vestida de blanco caminando cerca de una ventana, en un piso que ya no tiene acceso por seguridad. La leyenda dice que fue una paciente que se arrojó al vacío, y que su espíritu sigue buscando ayuda, o compañía. Y hay quienes aseguran que si te atreves a pasar la noche dentro del hospital, algo que está totalmente prohibido, los relojes dejan de marcar la hora correcta, y las baterías se agotan sin motivo. Y es que el Hospital del Tórax ya no es solo una construcción antigua. Es un recipiente de dolor, de memorias atrapadas, de ecos que se niegan a morir. Pero lo más aterrador es lo que algunos aseguran haber sentido al salir. Como si algo los hubiera seguido hasta casa. A estas alturas, la pregunta parece inevitable. ¿Por qué este lugar? ¿Por qué tanto dolor, tantas apariciones, tanta oscuridad concentrada en un solo punto? Algunos expertos en lo paranormal manejan una teoría. El Hospital del Tórax podría ser lo que llaman un lugar de carga energética residual. ¿Qué significa eso? Significa que la intensidad emocional que se vivió allí durante décadas, miedo, angustia, desesperación, se impregnó en las paredes, en el suelo, en el aire. Como si cada grito, cada último suspiro, cada pensamiento de rendición quedara grabado en una cinta invisible, repitiéndose una y otra vez. Otros hablan de que, por su ubicación, aislado, en una zona boscosa, y por la cantidad de muertes concentradas en el tiempo, podría haberse creado una especie de portal energético, una puerta abierta entre este mundo y el otro. Y no faltan quienes creen que no todas las presencias son humanas, que algo más antiguo, más primitivo, se alimenta del sufrimiento que quedó allí encerrado. Incluso los escépticos que han visitado el hospital reconocen sentirse mal dentro. Mareos, ansiedad, frío repentino, presión en el pecho. Síntomas físicos sin causa médica, pero que desaparecen al salir del edificio. ¿Sugestión? ¿Psicosomático? ¿O una advertencia silenciosa de que no deberíamos estar allí? Tal vez el tórax no es solo un lugar abandonado. Tal vez es un eco del pasado que aún grita, esperando que alguien, por fin, lo escuche. Esta historia llegó hace poco. Nos la envió un joven que prefiere mantener el anonimato. Explorador urbano, acostumbrado a visitar lugares abandonados por toda España. Pero como él mismo dice, nada me había preparado para lo que viví en el tórax. Era de noche. Entró por una de las ventanas laterales, como muchos hacen. Llevaba linterna, móvil con batería completa, y un par de sensores de sonido. Iba solo. Desde el primer pasillo sentía algo raro. Como si el aire fuera más espeso, como si alguien me estuviera observando. Subió hasta la planta 9, buscando grabar alguna toma del famoso patio de los suicidios. Pero cuando apuntó su linterna hacia el pasillo, vio una sombra cruzar corriendo, demasiado rápido para ser humana. Pensé que era mi mente jugándome una mala pasada, hasta que el sensor de movimiento se activó a 3 metros de mí. Y yo no me había movido. Lo más inquietante fue al bajar. En el segundo piso, su linterna empezó a fallar. El móvil dejó de responder. Y entonces escuchó algo que nunca olvidará. Un lamento. Largo. Como si alguien llorara con dolor, desde una habitación vacía. Y lo peor, fue que el lamento terminó diciendo mi nombre. Salió corriendo, con el corazón latiendo como nunca. Al día siguiente, al revisar el vídeo, la pantalla se pone negra justo al final. Y se escucha una voz susurrar, con claridad: "Te vi". Desde ese día, no ha vuelto a explorar lugares abandonados. ¿Fue real? ¿Una experiencia inducida por el miedo? ¿O simplemente, el tórax eligiendo a quién mostrarle su verdadero rostro? El Hospital del Tórax en Terrassa no es solo una estructura olvidada. Es un eco vivo del pasado. Un lugar donde el dolor, la muerte y el abandono se quedaron a vivir. Y donde, según muchos, la oscuridad aún tiene voz. Quizás sea solo una vieja leyenda.
Quizás el hospital solo refleja nuestros propios miedos más profundos. O quizás, solo quizás, hay lugares que no olvidan. Y que tampoco perdonan. Lo cierto es que, cada año, nuevas personas visitan el tórax. Y algunas de ellas ya no vuelven a ser las mismas. ¿Y tú? ¿Te atreverías a entrar? Si esta historia te atrapó, suscríbete al canal para más leyendas oscuras, lugares malditos y relatos que te pondrán la piel de gallina. Vela, dale like si te gustan las historias reales con misterio. Y cuéntanos en los comentarios. ¿Conocías el Hospital del Tórax? ¿Irías, o prefieres no tentar a lo que duerme entre sus paredes? Nos vemos en el próximo episodio, donde la historia será aún más aterradora. Pero por ahora, apaga la luz y no mires atrás.